Muchísimas gracias a la industria musical Reunión Producciones. Esta vez Una vez más, Producciones Crejen presentando los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Silvia Mestanza. ¿Cómo está Silvia? Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, muy buenos días a usted y a la producción Crejen. Qué bueno, Silvia. Silvia, ¿exactamente de qué parte tú eres usted? Yo soy del departamento de Cajamarca, ¿Ya? ¿De qué parte me dijo? de Namora. Namora. Ajá, pertenece a Cajamarca. Perfecto. Dime, Silvia, ¿de qué edad te iniciaste este arte peruano? Bueno, siempre me ha gustado desde niña, ¿no? Pero no tenía la oportunidad de continuar así. Me gustaba, más que todo cantaba cumbia cuando era ¿sí? niña. Mira. Sí, cuando de Rosy Watts. De Rosy Watts. Exactamente. Y así poco a poco me fui saliendo, me gustaba cantar, siempre cantaba las canciones. Y llegué a una oportunidad acá a Lima y me inicié acá. ¿De qué edad llegaste o empezaste a cantar? Desde los 22 años. Siempre me gustó cantar desde niña, pero inicié así ya formalmente desde los 22 años. ¿Desde qué tiempo tienes ya cantando así profesionalmente? Ya voy a tener 3 años cantando. ¿Ya? Ya pues he grabado mi primer disco y ahí seguimos cantando cada vez. Qué bueno, Silvia. Silvia, dime, ¿qué pasa después de viajar con tu música? Sí, claro, hemos viajado a Huaraz, Zaguaral, a Chiclayo, Cerro de Pasco, Cajamarca, todo. ¿Tu familia también cultiva la música? No, ¿Tú eres la única? sí, la única. Por eso me preguntan, no me dicen, ¿por qué te gusta cantar o por qué cantas y nadie de nosotros, nadie de la familia canta? Pues me gusta cantar y es lo que hago. Dime, Silvia, ¿tus padres te apoyan en esto? Sí, mis padres me apoyan, mis tíos, mis familiares, ellos me apoyan para seguir adelante. ¿De qué edad has llegado a Lima? Yo llegué desde los 19 años. 19 años. 19 años, sí. Dime, Silvia, ¿cómo te ves de acá a 5 a 6 años? Hay escenarios grandes, con grandes artistas, Sí, ¿no? viajando. Qué bueno, esa es la idea, pues, ¿no? Claro. ¿Y tienes este aniversario, esas cosas? Sí, claro, esto vamos a hacer nuestro primer aniversario el 25 de agosto. Queremos invitar a toda la gente que esté allá. Vamos a hacer nuestro primer aniversario. No vamos a celebrar, pero va a ser, ya vamos a hacer. Este año, en agosto va a ser. Sí, claro. Qué bueno, ¿y ya sabes quién te acompaña? Sí, claro, los artistas ya más que todo de allá de Cajamarca, ¿no? Ya son conocidos, pero acá también está yendo esto, Yarita Lisset, bueno, los de allá son String Karma, los Walter Tambo, todos ellos están. Silvia, ¿qué le puedes decir a los amigos de Facebook? Bueno, agradecerles por su apoyo, sus comentarios, que me reclaman, Silvia, tu música, está bien bonita. Y agradecerles a todos ellos, ¿no? Que día a día me escriben, día a día dejan sus mensajes, por sus comentarios, todo eso. Silvia, el número para contratos. Claro que sí, se pueden comunicar a 951 42 56 07. También nos encuentran en Facebook, en YouTube como Silvia Mestanza. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tema es lo que está pegando en estos momentos? Sentada frente al mar. Sentada frente al mar. ¿Podéis interpretar ese tema? ¿Puede ser? Sí, claro. A ver. Sentada frente al mar, mirando tu retrato, con lágrimas en los ojos me puse a recordar. Sentada frente al mar, mirando tu retrato,
Con lágrimas en los ojos me... Dime, Silvia, tienes una ocupación tuya acá, Sí, que se acabó nuestro romance. ¿sí? acabó nuestro romance. Acá tienes 11 temas, por lo que veo. ¿Sí? A que de paso está vuelta el video. ¿Qué, en las presiones que tú has tenido, con qué te has cruzado en los escenarios? Bueno, hemos tenido la oportunidad de estar con Giselle Lázaro, con Stalin Manrique, Ya. con Sonia Morales también tuvimos la oportunidad de estar con ella, con Grecia Linda, con ellos. Ya estábamos en los escenarios. Te has cruzado con grandes, por lo que veo. Sí, ay, mamá. Claro, claro. ¿Y a quién admiras? Adina Paucar. A Dina Paca. Silvia, ¿estás enamorada? No, No, ¿por qué? ¿Qué pasó? mejor esto, pucha, ¿no? De tu Las público. cosas, ajá, mejor. Tus fans. Claro, claro, por supuesto, Daisy, sí. Claro, está en Daisy pendiente. enamoradísima. Sí, sí, está en pendiente qué novia vas a sacar. Ujú. Qué bueno. Una vez más, Silvia, número para contratos. Claro que sí, nos pueden llamar al 951-42-5607. Dime, Silvia, en la persona que tú has sido, pues, que te digo a Cajamarca, Cusco, ¿qué canción te pide más? ¿O qué tema? La canción es que dice Sentado frente al mar. Esa canción, con esa canción muchos se inspiran, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Y también la que dice esto, duele tu traición. Eso pide más. Claro o que sea, sí, porque- las situaciones que tienes piden eso. Claro, la decepción, en vez de algunos están decepcionados Claro, de claro. la vida, de la... De todo, ¿no? Todo, exactamente. Interprétalo. Duele al saber que me engañaste, como duele la traición que me hiciste. Acabaste con mi vida en un segundo. Te quería, te amaba con todo mi corazón, pero ahora acabaste con toda mi luz. Esa canción me imagino que toman a rabiar en cada persona que tú tienes. Exactamente. Claro, Así claro. es. 51 42 5607. Y también en el YouTube, en Facebook como Silvia Mestanza nos pueden encontrar. Solo para contratos, ¿no? Solo para contratos. Siempre aclarando. Claro que sí. Silvia, hemos tenido gusto de llegar a tu casa, pues, ¿no? Hacerte una entrevista, esperando pues una segunda entrevista, pues ya, con una nueva producción, ¿sí? Muchísimas gracias, agradecer más que todo a usted, Genaro Moraca, y con Producciones Creagen, por dar la oportunidad a nuevos valores para seguir adelante, más que todo. Agradecer a usted y a toda la producción. Qué bueno, esa es la idea siempre, ¿eh? Bueno, nos estamos viendo hasta una oportunidad. Claro que sí.